En Gran Bretaña, más específicamente en Liverpool, nació una de las bandas de rock más importantes de la historia. John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Richard Starkey estaban destinados a hacer esa historia. Una historia que comenzó en 1957, con solo dos de ellos como protagonistas. Paul McCartney conoció a John Lennon en 1957 tras unirse a su banda, que en ese entonces era los Quarrymen, una banda de skiffle y rock, géneros similares que provenían de la cultura afroamericana de Estados Unidos y que estaban en auge por aquella época. Para ese entonces Paul ya conocía a George Harrison desde la adolescencia, ya que ambos iban a la misma escuela y se reencontraron luego por la música. John era el líder, cantante y guitarrista de la banda, y de a poco aquel proyecto musical se fue modificando y George Harrison ingresó como integrante en 1958. Ya teníamos a John, a Paul y a George, pero en esta formación de la banda, Pete Best sería el baterista durante un tiempo. Luego de pasar por varios nombres, la banda se estableció finalmente como The Beatles en 1960 y experimentaron sus primeros conciertos por Liverpool en diversos bares antes de poder actuar en Hamburgo, Alemania, hecho que cambiaría el rumbo de la banda para siempre. Found our style. He used to say, you've got to make a show for the very nice Shelly Mac show, Macking show, which went down quite well. Leather jackets, not for the group, one person. We all liked them, so it ended up we're all on stage. Fue entonces cuando la banda se sumergió en la vida nocturna, perfeccionando sus capacidades musicales y conociendo a quien luego sería el reemplazo de Pete Best, el baterista Ringo Starr. En 1962, con la formación definitiva de la banda, los Beatles lanzaron lo que fue su primer éxito, la canción Love Me Do. Para ese entonces la banda estaba integrada por los 4 músicos que todos conocemos. Debido a los consejos de su nuevo manager Brian Epstein, la banda abandona su antigua estética rockera con camisas de cuero y pelo engominado para pasar al conocido corte taza y una vestimenta formal, buscando por un lado un aspecto más discreto y por otro una marca personal. El segundo tema de la banda, Please Please Me, de 1963, trepó rápidamente los éxitos de Reino Unido, permitiéndole a la banda grabar su primer álbum homónimo ese mismo año. A partir de ese momento, la banda encadena una sucesión de éxitos, entre los que destacan I Wanna Hold Your Hand y She Loves You, y a principios de 1964 comienzan una gira por Estados Unidos, dando pie a la Beatlemanía, entendida como el nacimiento de un fervor generalizado por estos 4 músicos británicos. Ventas masivas de discos, recitales en donde los gritos de los fans opacaban la música, y el ascenso de la banda es tan rápido como incontrolable. Cada álbum que saca la banda se vuelve sistemáticamente un éxito, así como cada sencillo se transforma en el número 1 de las listas. En tan solo unos años, esta banda británica se había transformado en un punto de inflexión para la cultura occidental, modificando las formas de escuchar, de producir y de transmitir la música, que hasta ese entonces no habían llegado a esos niveles de masividad. Para ese entonces, John, Paul, Ringo y George eran probablemente las personas más famosas del mundo, y esta vorágine sigue hasta 1967, momento en donde la banda decide poner un parón a las giras y a la locura para centrarse en hacer exclusivamente música en el estudio. Pero este no sería el final de la banda, todavía queda un poco de historia por ver. Tras su vertiginoso ascenso al éxito y su conquista de Estados Unidos, la banda se enfrentó a un cambio significativo en su enfoque artístico y en su dinámica interna. En 1966, los Beatles tomaron una decisión audaz: dejar de lado todas las giras para enfocarse en el trabajo de estudio. Esta transición marcó el inicio de una nueva fase en su carrera. A medida que avanzaban en esta dirección, sus canciones se volvieron cada vez más innovadoras y sus letras adquirieron una profundidad aún mayor. Este periodo dio lugar a álbumes tan icónicos como Sgt. Pepper Lonely Hearts y Abbey Road, que se convirtieron en auténticos monumentos de la cultura del rock. Sin embargo, a medida que la banda se adentraba en territorios musicales cada vez más experimentales, comenzaron a surgir las tensiones y conflictos internos. La presencia constante de Yoko Ono, la pareja oficial de John Lennon, en el estudio empezó a molestar al resto de los integrantes. Esto llevó a un distanciamiento gradual entre ellos, y en 1968 Ringo Starr y George Harrison abandonaron temporalmente la banda durante varias semanas antes de regresar. El punto de quiebre llegó con la grabación de Abbey Road,
cuando John Lennon anunció su decisión de dejar la banda. Finalmente, en 1970, los Beatles hicieron un anuncio oficial de su separación. Aunque los miembros continuaron sus carreras en solitario, la banda nunca se volvió a formar de manera oficial. El trágico asesinato de John Lennon en 1980 y la posterior muerte de George Harrison en 2001 debido a un cáncer generalizado marcaron el final de una era en la música. A pesar de estos eventos desgarradores, el legado de los Beatles perdura y sigue siendo una parte fundamental de la historia de la música. Los años 60, en los que los Beatles alcanzaron la cima de su fama, fueron una época de cambios radicales en la sociedad y la cultura. La guerra de Vietnam, la Guerra Fría, generaban tensiones globales, mientras que el surgimiento del movimiento hippie y la contracultura del rock desafiaban las normas sociales establecidas. Además, los países desarrollados experimentaban un auge económico que permitía un consumo masivo que se vería reflejado en toda esta cultura expandida por el mundo. En este contexto tan particular, los Beatles surgieron como un símbolo de su época. Su música capturaba la esencia de los cambios y las aspiraciones de una generación que buscaba la paz, la libertad y la expresión artística. Su influencia trascendió las fronteras y las barreras culturales, conectando con personas de todo el mundo a través de sus canciones, que se podría decir que son atemporales. En resumen, la historia de los Beatles es un testimonio del poder de la música para reflejar y moldear a la cultura de una época. Aunque la banda ya no esté físicamente unida, su música continúa inspirando a generaciones posteriores. Los Beatles fueron más que una banda. Fueron un fenómeno cultural que definió una década y dejó una huella imborrable en el mundo. I Wanna Hold Your Hand, Yesterday, Come Together. Tenemos una cantidad infinita de canciones para mencionar, pero ¿cuál fue tu canción favorita? Si te gustó el video, por favor deja un comentario, un like y suscríbete. Hasta la próxima.